Hola, muy buenas. Recibo una calurosa bienvenida al podcast La Respuesta es Depende. Soy Matías, psicólogo, y me encanta la posibilidad de poder compartir mis conocimientos sobre psicología, salud mental y el mundo del trabajo en general. Mi objetivo es que podamos aprender en conjunto, de una forma clara, precisa y rigurosa. Quiero que este podcast sea un espacio de diálogo, de intercambio y de reflexión. Recuerda que la respuesta a muchas de nuestras preguntas es depende, y aquí vamos a entender por qué. Veamos lo que tenemos para el episodio de hoy. A pesar de todo lo que hemos mencionado, el estrés no es un estado único. Dependiendo del contexto y las diferencias individuales, puede evolucionar a otro tipo de malestares, siendo el burnout uno de ellos. El burnout, o síndrome de estar quemado, como se conoce en español, constituye una condición en la cual la persona agota sus recursos personales para enfrentar las demandas del medio. Vale decir, se ha, comillas, quemado, metafóricamente hablando, por supuesto. Esto quiere decir que ha llegado a un punto extremo. Ya no se siente con la motivación suficiente para enfrentar su día a día en el trabajo, lo cual también afecta su vida cotidiana más allá de los espacios laborales. Existen muchas definiciones que tratan de acercarse a lo que es el burnout. Sin embargo, me interesa compartir con ustedes la de Maslach y Litter del año 2008. Ambos autores establecen que el burnout sería el fracaso en el intento de sobrevivir al mundo laboral, lo que arroja claves sobre una dolencia de tipo psicosocial asociada exclusivamente con el trabajo. Ahora, ojo a la siguiente. Para determinar con certeza que alguien experimenta burnout, se debe cumplir con las siguientes condiciones. 1. Debe tratarse de personas que trabajan por vocación en dicha labor, es decir, que la eligieron libremente. Esto significa que simplemente estar agotado y aburrido de tu trabajo no constituye razón suficiente para decir que sufres de burnout. 2. La falta de energía es probablemente la característica más importante de este cuadro. Hasta las cosas más simples de la cotidianidad te cuestan horrores. 3. Está estrechamente vinculada con trabajos que implican la atención de personas. Esto significa que labores del área de servicios, salud o educación, comercio, por ejemplo, son especialmente vulnerables a quemarse por el trabajo. Adicionalmente, podemos distinguir entre dos tipos de burnout, el activo y el pasivo. El burnout de tipo activo se da a raíz de factores organizacionales o externos a la profesión, donde la persona de alguna forma logra mantener una conducta asertiva. En el segundo caso, del burnout pasivo, se vincula con factores internos de naturaleza psicosocial, donde predominan sentimientos de retirarse, de aislarse y de apatía. Por esto mismo es que se considera como un síndrome tridimensional, caracterizado por los siguientes elementos. El primero, agotamiento emocional y físico. Aquí la tónica es la ausencia o falta de energía, como ya se dijo. Se vincula además con sentimientos de frustración y de tensión. 2. Despersonalización o deshumanización. Esto significa que en los espacios de trabajo se tiende a tratar a las demás personas como si fueran objetos. Es decir, ya no les considero, comillas, personas. Aquí los sentimientos que predominan son la insensibilidad emocional y el cinismo. 3. Disminución de la realización personal en el trabajo. La persona se evalúa constantemente a sí misma de forma negativa. Vale decir, no hago nada bien, no sirvo para nada, frases de ese tipo. En general, se siente infeliz consigo misma, lo que además produce insatisfacción con su propio trabajo. Por cierto, y es algo para nada menor, el burnout se considera contagioso, por lo que se debe tener en extremo cuidado si una persona dentro de un grupo muestra la sintomatología que se asocia al síndrome de estar quemado, ya que existen altas probabilidades de que sus colegas también puedan desarrollarlo. Por esto mismo, es importante distinguir las etapas o fases en que se puede desarrollar el burnout. En total son 4, donde cabemos destacar las siguientes. La etapa número 1, de idealismo y entusiasmo. Esta se caracteriza por un alto nivel de energía con el trabajo. La persona está motivada, quiere darlo todo por el todo, llega a tener expectativas muy elevadas, pero que a la vez también son poco realistas. La persona se involucra demasiado y existe una sobrecarga voluntaria del trabajo. 2. La etapa del estancamiento. Aquí existe una disminución de la cantidad de actividades que se desarrollan, ya que se ve el poco realismo de las expectativas que tenía la persona en la etapa anterior. Por tanto, el idealismo y el entusiasmo, que eran característicos de la fase previa, se pierden. La etapa 3 de apatía. Esta es la fase central del burnout.
La característica principal es la frustración por las expectativas que no se cumplieron, las cuales llevan a la paralización de la persona. Por lo mismo, se desarrolla apatía y falta de interés en las actividades cotidianas, surgiendo en el camino problemas emocionales, conductuales y físicos, algunos de los cuales, por cierto, los vimos en el capítulo anterior de síntomas del estrés. La etapa número 4 de distanciamiento es la última de las etapas. Implica una frustración crónica con el trabajo. Está dominada por sentimientos de vacío, que pueden manifestarse como un distanciamiento emocional y también de desvalorización profesional. Creo que lo que hago no tiene mucho valor. La persona también evita los desafíos de forma frecuente y trata de no arriesgar la seguridad del puesto que tiene. Igual de importante que lo anterior es describir las causas que pueden llevar a que alguien desarrolle burnout. Para tales efectos también podemos distinguirla en 4 grandes categorías. La primera, la naturaleza de la tarea. ¿Qué tipo de tarea es la que debo realizar? ¿Resulta fácil, mediana o es difícil? ¿Cuál es la experiencia o falta de experiencia que poseo para abordar dicha tarea? ¿Tengo las competencias o las herramientas para resolver esa tarea? Segunda gran categoría, la variable organizacional e institucional. ¿Dispongo del tiempo para preparar las tareas? ¿Tengo la capacidad de prever cuando hay suplencias? ¿Qué tanta es la burocracia que debo enfrentar en mi trabajo? ¿Existe apoyo específico para abordar las tareas que me encomiendan? La tercera gran categoría es la variable interpersonal, ya sean colegas, familia, amistades, redes de apoyo social u otras. ¿Cuáles son las expectativas de logro que tengo? ¿Cómo me adapto a lo que debo enfrentar? Lo cual también se conoce como ajuste entre la expectativa y la realidad. ¿Qué tan consciente estoy de las competencias que tengo? Por último, existe la variable individual, la cual puede considerar características tales como edad, sexo, experiencia laboral, rasgos de personalidad, entre otras. ¿Poseo alta motivación para ayudar a otras personas? ¿Tengo un grado alto de empatía? ¿Tengo un grado alto de altruismo? ¿Cómo es mi autoestima? ¿Soy constante en las cosas que debo hacer? ¿Tengo tendencia a sobreimplicarme emocionalmente con las personas? ¿Soy autoeficaz? ¿Cómo son mis habilidades sociales? Ahora bien, si no estamos atentos a los síntomas, el cuadro puede empeorar y dificultar una adecuada intervención temprana. En este sentido, debemos prestar atención a los siguientes elementos, según también, sorpresa, 4 categorías. Primera, de síntomas leves, tales como dificultad para levantarse por las mañanas o un cansancio patológico. Segunda, síntomas moderados, entre los que podemos encontrar distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga y aburrimiento. 3. Síntomas graves, tales como abuso de psicofármacos, ausentismo o abuso de alcohol y drogas. Por último, están los síntomas crónicos, entre los que podemos encontrar una baja autoestima, tristeza, abandono, psicosis e incluso ideación suicida. Si no prestamos atención a los síntomas descritos, especialmente cuando se encuentran en una fase leve o moderada, podemos enfrentar una serie de graves consecuencias, tales como sensación de falta de logros. Considero que nada de lo que hago tiene valor, nada de lo que hago es una victoria, es una ganancia. Nuestra resistencia también se ve comprometida, haciéndonos más susceptibles al desgaste por empatía. También podemos favorecer el dar respuestas silenciosas, para no comprometernos. El cuadro también se puede agravar en relación con la magnitud del problema. Podemos sentirnos usados, menoscabados y exhaustos debido a las excesivas demandas de energía. El estado de fatiga o frustración se instala como resultado de una devoción por una causa que tenemos a propósito de la idealización de la primera etapa del burnout. Pero también existe la pérdida progresiva de este idealismo, de la energía y del propósito que antes nos empujaba, llevándonos finalmente a un síndrome de agotamiento. Ahora bien, hasta el momento hemos descrito lo que es el burnout, pero no hemos establecido su relación con el estrés, o al menos no de forma tan clara. Pues bien, recordemos que este último está vinculado con numerosas razones o causas propias de la vida cotidiana, pero que el burnout es solo una de las formas en que puede progresar el estrés laboral. Para tener mayor claridad sobre este tema, quisiera hacer una comparación. En cuanto al nivel del problema, en el estrés existe una sobreimplicación, mientras que en el burnout hay una falta de implicación. Respecto a la actividad emocional, en el estrés hay una hiperactividad, mientras que en el burnout hay un embotamiento, hay una disminución muy notoria. En cuanto al daño, en el estrés, el daño fisiológico es el sustrato primario, mientras que en el burnout el daño emocional es el sustrato primario.
En el caso del estrés, existe un agotamiento o falta de energía física, mientras que en el burnout existe un agotamiento que afecta la motivación y la energía de naturaleza psíquica. En el caso del estrés, la depresión puede entenderse como una reacción a tratar de mantener la poca energía física que me queda, mientras que en el caso del burnout, la depresión se entiende como la pérdida de estos ideales de referencia que yo tenía en un comienzo. Por último, en el caso del estrés puede tener efectos positivos en exposiciones moderadas. En cambio, el burnout solo tiene efectos negativos. Ahora bien, ¿cuáles son las principales conclusiones que podemos obtener de todo esto? Primero, y probablemente la más importante, el burnout se da en el contexto del mundo del trabajo. Además, es un síndrome que se manifiesta en 3 dimensiones. Existen varias razones por las que una persona pueda tener burnout. Sin embargo, esto es resultado también del contexto de la organización donde trabaja. Esa persona, entre comillas, es la elegida, pero pudo haber sido cualquiera. Otra conclusión importante es que, de no identificarse y tratarse de forma adecuada, puede tender con mucha facilidad a la cronicidad. Esto implica que resulta más difícil que una persona se mejore, además de aumentar las chances de que se contagie a otras personas en el trabajo. Por último, y no por eso menos importante, tener estrés laboral no significa que sí o sí una persona va a desarrollar burnout. Les recuerdo que el burnout se desarrolla en aquellos trabajos que las personas eligen libremente, es decir, que son fruto de la vocación, no de la obligación. Pues bien, ¿qué es lo que hemos visto en este episodio finalmente? En primer lugar, vimos definición de lo que es el burnout. También vimos los distintos tipos, las fases, las causas, los síntomas a los cuales debemos prestar atención y también las consecuencias. Por último, establecimos una comparación y vinculación entre el estrés laboral y el burnout para entender cómo se relacionan mutuamente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que disfrutaras de este episodio y que hayas aprendido algo nuevo para tu vida personal o profesional. Te agradezco por tu atención y por tu tiempo. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Me encantaría conocer tu opinión. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima parte del podcast La Respuesta es Depende. No te lo pierdas.